Buena esposa. Capítulo 32. Soltó un leve suspiro exasperado mientras dejaba otra carta encima de su pequeña mesa de noche, pareciendo casi enterrarse y perderse bajo la gran cantidad de sobres de un cálido color blanco. Desde que decidió permitir un poco de distancia con las chicas por su propio bien y el de ellas, había pedido que sus cartas fueran recibidas en su habitación, para que así ellas no debieran revisar y comentar sobre la cantidad y palabras, como solían hacerlo antes de que él las detuviera. No es que lo despreciara o le molestara de ningún modo. Le fascina cómo cuidaban de él. Lo hacía sentir apreciado y siempre terminaba riendo suavemente por algún comentario de ellas. Sin embargo, después de aquella noche, se sentía incómodo que todo fuera como siempre. Y temía un desliz, un pequeño descuido, o afectara demasiado su corazón, incluso saludable y latiendo normalmente. Excepto curiosamente en algunos momentos selectos con Víctor. Seguía siendo débil, resquebrajado y sensible, como si aún sanara de un incendio, directamente en el fuego. O hubiera sido tan descuidado anteriormente que aún no podía generar una capa protectora contra quienes dejaba entrar tan profundamente como ellas. Una vez más, despertaba llorando algunas noches, y temía encontrarse con sus rostros al caminar en algún pasillo recurrente. Nunca pensó que lo sufriría con ellas, y tampoco quería profundizar más en ello. Así que tomó valor, suspiró fuertemente, y se acomodó en su cama, listo para leer sus cartas. Solo era necesario un pequeño movimiento para desbloquear con ligereza los sobres. En los libros de comportamientos casuales adecuados para buenas damas, se había aclarado con detalle incluso la inclinación de la muñeca para parecer educadamente interesado en el momento en que abriera un envío. No es que fuera algo muy útil o de gran importancia, pero él lo había dominado fácilmente en una tarde o menos. Así que no había perdido demasiado tiempo. Y así pasó la tarde, abriendo sobres con gracia educada antes de recibir masivas con diferentes letras, diferentes personalidades y actitudes, que lo alaban con sinfín de palabras. Algunos más osados, y otros más tímidos. Había cariño, admiración y otras emociones más fuertes que no se molestó demasiado en registrar. Lo más destacado que sucedió mientras pasaban las horas fueron las pequeñas decoraciones que venían de algunos sobres. Diminuta joyería que podía usar para personalizar sus lentes. Muchas personas lo elogiaban por ello, y nombraban lo hermoso que ahora se veía con un cristal que lo favorece y resaltaba su naturalidad. No se miente a sí mismo. Estaba ilusionado, más que las palabras, en realidad, sobre la idea de verse aún más bonito y único todos los días, gracias a pequeñas decoraciones que ahora podía poner en sus lentes. Prueba los diferentes modelos recibidos, y piensa en qué prendas de ropa tiene o ha visto en revistas y periódicos que combinan perfectamente con los accesorios. Esto mismo le hace meditar sobre si debería ponerse el mismo aretes. Y decide pensar en eso en un momento posterior. Termina de leer las cartas, cuando recuerda que era lo que estaba haciendo antes de mirar los pequeños regalos. Y como ya era tradición que nadie las nombrara o marcara, separa las más bonitas para guardarlas y desaparece las demás con un simple movimiento de su varita, sabiendo que no podría regresar ninguna respuesta. Así sea para hechizar dócilmente a quien le había recomendado unos ceñidos pantalones de cuero para poder verle mejor, no interesándole el tema por demasiado tiempo, ni perdiéndose en maquinar situaciones que por el momento estaban fuera de sus manos. Se estiró suavemente en su cama antes de tomar una pluma y un par de hojas, dibujando varios bocetos de sus mismos lentes para comenzar. Después de todo, ahora que conocía la nueva posibilidad, no perdería el tiempo, y se podría diseñar nuevos accesorios para él. Ahora que estaba inspirado por la ilusión de no encontrar sus decoraciones en ninguna tienda, y que además le quedarán perfectos en cada ocasión. Estaba sonriente mientras anotaba los tonos de colores que le favorecían, y las leves ideas borrosas de diferentes futuras formas que podría usar. Gracias a la maravilla de la magia, la transfiguración y algo de esfuerzo y talento. Y él, después de todo,
Poseía todo aquello. Se quedó gran parte del día garabateando y anotando mientras se removía acostado en su cama. Solo tomando nota del tiempo cuando su hermano menor había parecido para avisarle de la pronta hora de la cena, la cual no podía perderse si no quería ser acechado y regañado por una furiosa multitud. Además, era por su propio bien y salud. Mientras recorrían el camino de siempre, se permitió divagar sobre sus ideas y la ilusión que sentía por el nuevo descubrimiento. Mientras Neville, aunque bastante callado y silencioso, lo apoyaba y mostraba su interés, ofreciendo ideas o posibilidades y soltando algún comentario de respuesta ante sus preguntas algo rápidas. Aunque Simeone, conservando la delicadeza por la que ahora era conocido, le sonrió agradecido mientras él solucionaba algunas de sus pequeñas crisis con propuestas como, haz 2 de ellos y prueba cuál prefieres, o, siempre puedes usar esa ropa y comparar tonos. No se resistió en darle un abrazo. Al final, acordaron que él terminaría todos sus bocetos y luego le preguntarían a los gemelos sobre el hechizo de ilusión para saber si eran necesarios cambios antes de hacerlos. Además, este hechizo de ilusión le provocaba otra pequeña idea que debía revisar más tarde. Sin embargo, decidió simplemente disfrutar una conversación trivial con su hermano mientras se acercaban a su destino. Cuando le preguntó por qué había pasado tanto tiempo en su habitación, volvió a responderle con una sonrisa leve y nerviosa, sin palabras, haciéndole resoplar. Sí, ahora toda su familia tenía ese hábito. Y burlarse ligeramente antes de cambiar el tema por el ensayo de hechizos de la próxima clase. Harry no tenía la culpa de quedarse encerrado en su habitación todo el día por error. Antes de ellos, se había acostumbrado a encerrarse o apartarse por un momento de paz, descubriendo rápidamente que a sus antiguos amigos en realidad disfrutaban contender de algún modo, buscando silencio antes de ir a solucionar momentáneamente el conflicto. Ahora tenía que esforzarse por salir y buscarlos. Y aunque amaba hacerlo, no lo hacía de manera inconsciente. Demasiado arraigado a la soledad como para solo salir y encontrarse por casualidad. Sobre todo que ahora comenzaba a sentirse desolado y dolido como antes. Pero no se permitiría desanimar. Se prometió a sí mismo. Solo hizo falta la sonrisa de todos sus amigos cuando llegaron para volver completamente segura esa afirmación. Estaba bien llorar un rato. Sin embargo, eso no nublaría las luces brillantes que lo rodeaban. Harry caminó fácilmente hacia las puertas de la biblioteca, con gracia notoria y gran equilibrio, a pesar de llevar una ligeramente notable cantidad de libros en sus manos. Sin encantamiento pluma o algo similar, pues Madame Pomfrey le había pedido no usar demasiada magia. Si planeaba transfigurar permanentemente unos objetos, debía reposar para no correr peligro. Harry estaba allí para buscar más libros, además de devolver los ya leídos, acompañado fácilmente por sus 2 hermanos pelirrojos, que no se quejaban en absoluto de escoltarlo a donde ellos también tenían que ir. Aunque viéndolos relajados fuera de las puertas, fácilmente pudo haber sido una mentira piadosa. Eligió unos tomos de transfiguración y hechizos, además de un libro apartado sobre joyería delicada. No de la colección para damas que tanto disfrutaba, pero sí adecuado, incluso con imágenes de referencia para facilitar el proceso de los accesorios. Más tarde en la noche, horas cercanas a la madrugada en realidad, iría a por el otro, pues no era lo suficientemente legal para pasar por el registro común de la bibliotecaria. Y prefería las palabras educadas y atrayentes que una simple bitácora de joyas. Con facilidad ubicó la pila de libros encima del escritorio, sonriéndole amablemente a la señora que tan acostumbrada estaba de atenderlo. Ella comenzó a revisarlos y anotar en una de sus interminables listas qué categoría era y quién los retiraba, antes de fruncir el ceño cuando en unas estanterías más adelante comenzaron a sonar fuertes voces y hasta gritos. Harry rió suavemente, antes de asentir sin problema a Madame Pince, indicándole con educación que no tenía inconveniente en esperar a que ella cumpliera otra de sus obligaciones. Ella partió de inmediato. Una mirada peligrosa y postura severa incluso siendo una mujer de considerable edad.
Y mientras ella se retiraba en silencio, Harry prefirió tomar ese tiempo para explorar los títulos de una estantería cercana. Fue gracias a esa decisión que pudo oír pequeños susurros erráticos y apresurados de una voz que conocía demasiado bien para confundirla. Hermione, quien se escondía a la vista, husmeando en diferentes títulos sin encontrar su objetivo. Sencillo era, con toda la experiencia que tenía, oír claramente las palabras apresuradas. Y un indicio de malicia traviesa brilló dentro de él. Anotando mentalmente las preocupaciones que atormentaban a su antigua mejor amiga. Ya tenía una idea de con qué comenzar sus planes. Era interesante. Sobre todo, como ella entraba en pánico por ser una chica sin cita. A pesar de, según sus palabras enredadas, ser tan inteligente, talentosa e incluso haber usado algo de coqueteo. La pobre no había considerado que ese tipo de respuesta no se encontraba en los libros. O no en cualquiera. De todos modos, ella siempre había despreciado los libros que catalogaba como inútiles y femeninos, por lo que nunca encontraría su solución. Los negaba como la peste. Y siempre despreció en murmullos las elecciones de Padma y Lavender sobre material de lectura. Sin reconocer que mencionaba más que maquillaje y ropa. Ella era inteligente. Pero de una mente tan cerrada que perdía notoriedad. Con la información suficiente. Se apartó de la fuente de susurros y buscó a la bibliotecaria con un vistazo. Preguntándose si las amenazas a los niños que la habían molestado tan audazmente ya estaban en orden. En cambio, se encontró con un par de atentas miradas gemelas que lo analizaban fijo. Les respondió con un rostro inocente. Conociendo que se habían preocupado mínimamente por él cuando notaron lo quieto que estaba en ese lugar. Sin mirar libros o moverse de algún modo. Ellos buscaran una explicación. Con el regreso de Madame Pince, se dirigió al escritorio y recogió sus libros con normalidad. Despidiéndose de la mujer rápidamente antes de dirigirse a las puertas. Donde el par de pelirrojos tomaron los libros por él antes de mirarlo directamente. En busca de sacarle una respuesta. Solo pensaba en el baile. Mi cita. En realidad explicó con facilidad. Siendo honesto con ellos. Parcialmente. Y ellos solo dudaron unos segundos antes de confiar. No veo que te distrae. Bailarás con todos nosotros de todos modos, animó George mientras ponía una mano en su espalda. Guiándolo lejos de la biblioteca. En realidad, esa es una de las razones por las que te acompañamos. Siempre lo haremos con gusto, comenzó Fred. Provocándole una curiosidad. Que ellos sabían. Lo controlaría rápidamente. Pero nos conoces. Nuestros corazones siempre tienen motivos oscuros, siguió George. Mirándolo de reojo. Una mental cuenta regresiva comenzando a sonar. ¿Y qué? Caballeros. ¿Podría ser eso? Cuestionó Harry. Consiguiendo malvadas sonrisas en respuesta. Ya había caído. Mientras Harry los molestaba por ser aterradoramente vagos a la vez que lo guiaban a un salón abandonado. Se miraron en secreto. Aliviados por haberlo sacado con rapidez de la biblioteca. Antes de que ella saliera de alguna parte a importunar el día. Ellos dos no eran tontos. Habían notado a Granier. Después de todo. Ya era costumbre para ellos revisar la habitación por si esos dos traidores volvían a intentar una emboscada. La clara tranquilidad en su hermanito les hacía pensar que él no la había notado. Y era mejor así. Ambos lo arrastraron con sonrisas gemelas mientras le revelaban en secreto que le habían secuestrado para pedir su opinión. Desde que ellos tres tuvieron un debate donde Harry ganó. Con su argumento de la impresión visual al vender bromas. Ellos se habían tomado muy en serio sus consejos. Lo que le hacía realmente feliz al notarlo. Después de todo, había hecho que ambos desarrollaran un gran gusto por la moda. Se burló un poco al hacerlos modelar. Comentando en qué pensaba darle a las chicas y cómo podían hacer que combinara sin hacerlo forzoso. Después de todo, él aún no había tomado ideas claras para ellas. Y ellos no merecían cambiar su esencia por nadie más. Mientras los elogiaba o indicaba cambios en los atuendos. Elegantes y sofisticados como solo ellos podían. Manteniendo ese toque vivaz, alegre y llamativo. Pero educado.
Medito en qué hacer con respecto a su ex amiga. ¿Quién diría que Hermione Granger, de todas las personas, sufriría un colapso por ese tema en especial? Era hipócrita y risible como reaccionaba al respecto. Después de tantos años negando que era ese tipo de chica. Lo más interesante al respecto es que ella había puesto su mirada en el buscador búlgaro. Precisamente. De todas las personas. Víctor Krum. A quien curiosamente él también estaba considerando como pareja. Después de todo. Sus hermanos ya estaban tomados. Y eran muy buenos amigos. Además de la pequeña sensación cálida que crecía en su presencia y lo cuidadoso pero amable que era con él. De todos modos. Había tomado la decisión mucho antes que esto. Ahora solo tenía que apresurarse para que, cuando Hermione preguntara, él ya estuviera ocupado. Ahora solo tenía que pensar en cómo proceder. Y a su lamento. Sonaba divertido. Con una saludable cantidad de nervios como compañía. Hedwig sonó ligeramente arrogante mientras miraba fijamente desde el respaldar de la silla. Un suave trino que delataba su orgullo al verlo escribir cuidadosamente con una caligrafía bastante desigual a la que poseía antes. Al igual que su cambio en el físico. Sus modales. Y más recientemente. Su mentalidad. Su caligrafía también había requerido una modificación. Llegando a convertirse en un trazo elegante. Suave y delicado que lo representaba correctamente. Había tomado varias semanas de práctica. Sobre todo para elegir qué estilo sería su marca permanente. Pero gracias a un par de libros. Había logrado progresar con esfuerzo y facilidad. Obteniendo una estilográfica de la que se sentía orgulloso. La pluma que se mantenía en su mano. De decorada base dorada y cuerpo blanco. Le permite deslizar palabras que había meditado adecuadamente. Plasmándolas en un pergamino con ligeros copos de nieve en el marco. Regalos que combinaban perfectamente con su nueva letra. Incluso si era una carta para un ser querido. Y no para alguien a impresionar. Firmó con un trazo limpio. Antes de extender la hoja para que ésta secara sin inconveniente alguno. Pues aunque habían hechizos para eso. Ya estaba agotado por la creación de accesorios más temprano en la mañana y no podía esforzarse más. Hedwig no perdió tiempo ante la oportunidad y se desplazó con gracia hacia el escritorio. Juzgando el mensaje con un cuidado notable. Antes de mirarlo. Dirigiéndole un dulce canto alegre. Aprobando tanto el contenido como la presentación. Harry la arrulló suavemente en respuesta. Acariciando sus plumas antes de que ella se desplazara a la percha cerca de la ventana. Donde los rayos del sol iluminaban perfectamente el collar dorado que él había hecho. Ya había pasado tiempo desde que le había dado ese obsequio. Pero ella seguía igual de agradecida. Y mínimamente presumida. Ante su regalo. Mostrándose contenta de llevarlo puesto. Él solía halagarla sobre lo brillante que eran sus ojos. Que no se comparaban con lo que él había hecho. Provocando que ella lo mordiera cariñosamente. Tanto en aceptación como en regaño por despreciar su trabajo. Antes de que ambos se acomodaran a leer un rato. Motivado a terminar antes de la cena. Se dispuso a leer cuidadosamente su escrito. Revisando si sus intenciones eran claras. Y aunque aún contenía normas y pautas. Si mantenía el núcleo cariñoso e informal que buscaba. Después de todo. Le estaba escribiendo a quien consideraba como una madre. Aunque ya tenía varios conocimientos sobre la redacción correcta de una carta. Era consciente que la señora Weasley apreciaba mucho más una carta cariñosa y honesta que una muestra ejemplar de los modales que estaba desarrollando. Y él respetaba y valoraba eso. En conclusión, era sencilla. Una nota que le deseaba una futura feliz Navidad. Que se acercaba rápidamente. Y que la amaba y extrañaba bastante. También le contaba que había aprendido a hacer manualidades. Y que esta vez le enviara un regalo. Para agradecer tanto cariño. Le pedía que no se preocupara por su atuendo del baile. Pues ya tenía que usar. Sin embargo, también le preguntaba si podía enviar una foto a pedir una opinión. Pues Ron le había dicho que no se veía bien y eso le había generado dudas. Por último saludaba el resto de la familia. Recordándoles que les quería bastante.
firmando al final de todo el texto. Y por capricho. Un dibujo de un suéter con una H mayúscula y estrellas a su lado. Para que se sintiera más real. Eso era todo. Bastante contento con el resultado. Dobló con delicadeza y la selló con cera roja y un estampado de un lirio. En honor a su madre. Proveniente de un regalo que le había conseguido Neville meses atrás. Le sonrió cariñosamente a Hedwig mientras le mostraba la carta. Ella trinó en respuesta. Entendiendo de inmediato y acercándose a él con una actitud confiada y feliz. Como siempre que podía salir y presumir a las aves que se encontraba la decoración en su pecho. Y por cómo brillaban sus ojos. Seguramente también reconociendo que la señora Weasley la halagaría aún más cuando la viera. Subiendo inevitablemente su ego. Cuando terminó de atar la carta. Se aseguró de decirle directamente que no se sobreexigiera para regresar el mismo día. Y que descansara si era necesario. No dejándola ir hasta que obtuvo una promesa de su parte. Con un ligero beso sobre ella. Abrió la ventana y la vio difuminarse en el cielo que comenzaba a tomar brillantes tonos naranjas y rosados. Dando un escenario hermoso mientras los arreboles cambiaban de color y su mejor amiga desaparecía en la lejanía. Tiempo después cerró la ventana y salió de la habitación en dirección al gran comedor. Pensando en qué resultados traería la carta que acababa de enviar. En realidad, él no dudaba en absoluto de su conjunto. Habiendo planificado cuidadosamente e incluso obteniendo la rotunda aprobación de su alada amiga. Y aunque inevitablemente surgen algunas dudas. Ningunas provenían del chico pelirrojo. Que no había visto su traje ni una sola vez. O siquiera sabía que existía. Nadie en realidad lo había visto. Pero lo escrito había sido suficiente para mover el corazón de la señora Weasley sin preocuparla o revelarle la verdad. Pues aunque prefiere no engañarla, le parecía grosero y equivocado informarle cómo estaban las cosas con Ron sin estar presente. Él le tenía gran cariño. Y sabía lo mucho que ella se sacrificaba por todos sus hijos. Por lo que le partiría el corazón enterarse de algo así. Aún más en una simple carta y no en presencia. Como él planeaba decirle cuando la viera. En el momento adecuado. Claro está. Ese tipo de cosas deben decirse cara a cara. Y los gemelos también estaban de acuerdo. Por lo que, por ahora, solo le haría saber de cierta distancia que ellos mantenían. Para prepararla pero sin ser honestos del todo. Hasta que pudiera decirle la verdad. Al menos así. Si la carta lograba su objetivo. Ron tendría que enfrentarse a un enemigo que no podía vencer. Su propia madre. Y según los gemelos. Cuando les contó después de la cena en una esquina apartada. A una muy sobreprotectora madre que veía a Harry como uno de sus hijos. Y la confianza de él como algo primordial que no debía sufrir daño.